de una vez. Los que no puedan estar acá, pues asincrónicamente se vayan conectando, ¿verdad? Y viendo la repetición de esta grabación, ¿de acuerdo? Entonces, hoy, si ustedes vieron la planificación, vamos a tener lo que es polígonos regulares. Bueno, en este caso, pues van a ser polígonos regulares ya en tercera dimensión, ¿verdad? Este, Algo importante es que, por ejemplo, en el nivel uno se ven polígonos regulares y vemos figuras planas, ¿verdad? Es decir, figuras en donde nosotros podemos observar el perímetro y el área, ¿verdad? En este caso, pues vamos a ver ya figuras volumétricas donde podemos obtener perímetro, área y volumen en algunos casos, ¿verdad? En todos los casos se van a dar cuenta, por ejemplo, de particulares en algunas figuras donde no se pueden obtener las tres, ¿verdad? Entonces, em, vamos a observar entonces la presentación que tengo preparada para el día de hoy. Bien. Entonces tenemos polígonos regulares. Hoy vamos a estar viendo tres tipos que consisten en bases de figuras, ¿verdad? En este caso sería el triángulo, el cuadrado o rectángulo, porque vamos a ver algunas características, y el círculo, ¿verdad? En torno a esas tres figuras principalmente vamos a ver los polígonos regulares el día de hoy. En este caso tenemos entonces como base lo que es el rectángulo, ¿verdad? Y en este caso, si ustedes ven, pues cumple una particularidad, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues la particularidad que cumple es que las caras son eh, digamos, la diferencia entre este tipo de polígonos y otro tipo de polígonos, ¿verdad? Sí, si se dan cuenta, pues las caras son los rectángulos, aunque cuando nosotros llamamos a un prisma, que es como se le llama, ¿verdad? Cuando su cara es rectangular, lo llamamos también tiene un nombre, digamos, y un apellido, que sería su nombre, el prisma, ¿verdad? Si tiene una cara rectangular, y dependiendo de la base, ese sería el apellido, ¿verdad? Si se dan cuenta, el prisma triangular, ¿sí? Tiene como caras rectángulos, pero tiene como base un triángulo, por eso es un prisma triangular, ¿verdad? El prisma cuadrangular cumple con la característica de que sus caras son rectángulos también, pero su base es un rectángulo o un cuadrado, ¿verdad? Que puede ser también. Entonces, por eso es un prisma cuadrangular. Vemos la característica del prisma pentagonal, sus caras, así también como los dos ejemplos anteriores, sus caras son rectangulares, pero su base es un pentágono, por eso es un prisma pentagonal, y así podríamos seguir con las diferentes figuras, ¿verdad? Entonces, en este caso vemos que la característica es que cuando sus caras son rectangulares se le llama prisma, ¿verdad? Y en este caso se le llama también como, digamos, un apellido, dependiendo de la base que tengan. Si es triángulo, triangular, si es cuadrado, cuadrangular, si es pentágono, pentagonal, y así sucesivamente con todas las figuras geométricas que puedan existir de múltiples lados, ¿verdad? Y que puedan ser la base de algún prisma, ¿verdad? Muy bien. Voy a continuar entonces. Si no tienen dudas, puedo continuar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a ver algunas características sobre los prismas, ¿verdad? Que nos van a servir también para identificar esas partes que nos van a ayudar a solucionar problemas como perímetro, área y volumen. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la base y que es algo muy importante, ¿verdad? Conocer la base y saber, por ejemplo, cómo obtener sobre la base el área, ¿verdad? De eso nos va a servir bastante. Luego tenemos la arista básica, ¿sí? Que es esta, ¿sí? La que está sobre la base, la arista sería el lado, ¿verdad?
que está entre la cara y la base, ¿de acuerdo? Está la cara lateral, ¿sí? La cara lateral, que es la cara rectangular. La arista lateral, que la arista lateral es este segmento que comparte entre una cara y otra, ¿sí? También tenemos la altura, que la altura es una recta imaginaria, ¿verdad? Porque en este caso, pues puede ser un sólido, ¿verdad? Entonces, en este caso, la altura no es un segmento que nosotros podemos identificar, ¿verdad? Pero sí que podemos imaginar y que sí existe, ¿sí? Entonces, la altura es una línea imaginaria que va desde el centro de la base inferior perdón, el centro de la base superior, ¿sí? Tal como está acá la línea punteada, ¿sí? En este caso, pues puede coincidir con una arista, ¿verdad? Con una arista lateral. Y por supuesto tenemos vértices, ¿verdad? Y los vértices dependen siempre de la base. ¿Cuántos vértices puede tener un prisma? Pues depende mucho de la base, ¿verdad? La base marca ese patrón de vértices que pueden tener, ¿sí? ¿Alguna duda? Por el momento no, Lick. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a ver algunas ecuaciones que nos van a servir para resolver problemas de polígonos regulares. Específicamente estos son del prisma, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos calcular el perímetro, ¿verdad? En este caso, eh, el área de la base, ¿sí? Más el área de la lateral, ¿verdad? De la cara lateral, ¿verdad? Para el área. Para el perímetro, pues sabemos que para el perímetro sería la suma de todos los segmentos que hay, ¿verdad? En este caso, pues sucede que cuando hay figuras volumétricas o figuras sólidas, ¿verdad? Sucede que comparten segmentos, algo que no pasa en la geometría plana, ¿verdad? Se dan cuenta, en la geometría plana no se comparten segmentos. Es decir, por ejemplo, si solo tomamos el pentágono, este segmento no está siendo compartido por ningún otro elemento. Este segmento tampoco. En el caso de los polígonos regulares, ya en forma de sólidos, ya hay ciertos segmentos que se comparten, ¿verdad? Por ejemplo, vean que estas dos caras, de hecho, comparten una arista, ¿sí? Este segmento es compartido por la base y por la cara, que también es una arista. Entonces, por eso es importante conocer las partes, ¿verdad? Porque en este caso, lo que vamos a contar, ¿verdad? Es la medida de las aristas que posee un polígono regular, ¿verdad? ¿Sí? Algo que sí podemos saber es que, por ejemplo, como son polígonos regulares, quiere decir que tienen las mismas medidas en sus lados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en este caso el pentágono, ¿sí? Tiene la misma medida acá, 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 acá y acá, y en sus cinco lados, ¿verdad? Y sucede exactamente lo mismo con la base inferior, que tiene la misma medida. Eso quiere decir que con conocer la medida de uno de sus lados, de algún lado del polígono, nosotros podemos descubrir fácilmente cuánto mide el polígono, ¿verdad? En el perímetro. Y por supuesto también las caras, ¿verdad? Y en las caras lo único que necesitamos conocer es la medida de la arista lateral, ¿verdad? Y contar cuántas aristas hay, ¿sí? Entonces me gustaría que ustedes con ver la imagen pudieran decirme, ¿verdad? ¿Cuántas aristas creen ustedes que hay en esta figura?
cuenten las aristas. Ahí por el chat ya veo una respuesta. Muy bien, excelente, ¿verdad? 5. Sí, si se dan cuenta, marca también una diferencia la base, ¿verdad? Prácticamente la base depende prácticamente todo el cálculo en lo que son polígonos regulares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso va a marcar cuántas caras puede tener. Sabemos qué forma van a tener las caras, pero el número de caras depende de la base, ¿verdad? Eso marca el número de caras también. Entonces, en este caso serían 5 porque el pentágono, que es la base, tiene 5 lados, ¿verdad? Por lo tanto, caen 5 caras. Entonces, permítanme. Acá tenemos el área de la base, ¿sí? El área de la base. Permítanme, quiero buscar, aquí está. Entonces tenemos aquí el área de la base multiplicado por el número de bases que hay. En este caso, pues tenemos dos bases, ¿verdad? Una inferior y una superior. Siempre lo vamos a tener en los polígonos regulares. Así que esto se puede reducir a 2 veces el área de la base. Y acá lo vamos a sumar con la altura y también con el perímetro de la base multiplicados entre ellos, ¿verdad? El perímetro de la base y la altura, ¿sí? Sería para un prisma regular, ¿verdad? Podemos encontrar algunos prismas que no sean regulares, por ejemplo, que tuvieran una base triangular, pero que el triángulo no fuera un triángulo equilátero, ¿verdad? Sino que fuera un triángulo rectángulo. Entonces, también hay prismas que son irregulares, ¿sí? Y que forman parte de los polígonos irregulares. Sin embargo, en esta ocasión solo vamos a estudiar esta parte, ¿verdad? Bien. Y el volumen sería el área de la base multiplicado por la altura. Así que, permítame un segundo. Bueno, perdón. Entonces, como les decía, pues es importante aprenderse qué es lo que necesitamos, ¿verdad? ¿Qué datos podríamos necesitar para hallar nosotros el, alguna de las situaciones, ¿verdad? Es decir, el perímetro, área o volumen. Prácticamente lo que necesitamos principalmente es la medida de alguno de los lados de la base, la medida de que sería la arista básica, la medida de la arista básica, la medida de la arista lateral y la medida de la altura. Con esos tres datos nosotros podemos realizar los las diferentes operaciones para hallar perímetro, área y volumen. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda hasta el momento? Luego vamos a ir practicando con algunos ejercicios también. ¿No? Bien, entonces continúo. Vamos a ver ahora esta figura regular o este polígono regular que es la pirámide que está basada o que su cara principal es el triángulo. Vean que en cada uno de ellos su cara es un triángulo, entonces se le llama pirámide, ¿verdad? Y al igual que el prisma, en este caso, pues tiene un apellido que lo denominamos dada la base que tiene. En este caso, pues solo hay una base, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué solo hay una base? Porque en el caso del triángulo, pues todas eh, las figuras van a dar a un mismo vértice, ¿verdad? En este caso, este que podemos ver acá, es un solo vértice. Como todas las figuras dan allá, en ese lugar, en ese punto, es la característica principal de la pirámide. Por eso no hay otra base, ¿verdad? Sino que hay una sola base. Entonces, cuando hablamos de la base, en este caso, pues siempre se habla de esta base, ¿verdad?
No hablamos de base inferior ni de base superior, por lo tanto, cuando nosotros veamos datos en una pirámide, tenemos que tomar en cuenta que la base que estamos utilizando es la única que existe, ¿verdad? Sí, por ejemplo, si nosotros vemos área de la base o perímetro de la base, ¿sí? Entonces estamos hablando de esta única base, ¿de acuerdo? Y se dan cuenta, pasa lo mismo, ¿verdad? Pirámide, porque sus caras son triángulos, y triangular porque su base es un triángulo, precisamente, y que su base, vean acá que también es regular, es decir, es un triángulo equilátero, ¿verdad? Bien, pasa lo mismo con la pirámide cuadrangular, ¿verdad? Su base es un rectángulo, o que puede ser también un cuadrado, y sus caras son eh, unos triángulos. Y de hecho, si ustedes se pueden dar cuenta, cumple con la misma característica que el prisma, ¿verdad? En el caso de las aristas, que tiene el número de aristas determinado por el número de lados que tenga el, eh, la base, ¿verdad? ¿Sí? Pirámide pentagonal y pirámide hexagonal. Bien. Hasta el momento, ¿alguna duda? No, Lick. Perfecto. Gracias. Y aquí vemos algunas partes, ¿verdad? De la, de la pirámide. Tenemos igual la base, la cara lateral, ¿sí? Las aristas, en este caso no hay arista básica ni arista eh, de lateral, ¿verdad? Porque pues hay un solo tipo de arista, ¿verdad? Porque es la única que existe en cuanto a la diferencia que tenemos con el prisma, ¿verdad? Es la única que existe. Bien, a partir de eso tenemos entonces la cara lateral, el vértice, ¿sí? La altura, que la altura es tiene el mismo concepto que con el prisma, es una línea recta que parte desde el centro de la figura hasta el vértice, ¿sí? Y el apotema es distinto a la altura, ¿sí? No vayan a pensar que es lo mismo. El apotema es una línea recta que va desde el centro de cualquier cara, ¿sí? El centro de cualquier cara hasta el vértice. Es decir, no es lo mismo que eh, que la arista, ¿de acuerdo? No es lo mismo, ¿sí? Porque esta parte del centro de una cara, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces van a ver más adelante que todas estas partes son importantes, ¿verdad? Para para ir resolviendo problemas que tengan relación con la pirámide. Muy bien. ¿Alguna duda? Creo que en este punto, pues, ustedes manejan bastante bien estos conceptos y pues tal vez la aplicación sería en lo que se debería de trabajar un poco más, pero siempre es importante recordar, ¿verdad? Este tipo de conceptos para que estemos frescos para la práctica ya en aplicación de esto. Entonces, si no hay dudas, ¿puedo continuar? Muy bien. Continúo entonces. Y aquí tenemos algunas fórmulas o algunas ecuaciones sobre la pirámide. Recordemos que al igual que en el prisma, pues el perímetro va marcado por la medida de las aristas, ¿verdad? En este caso, las aristas de la base, ¿sí? O los segmentos de la base más los segmentos de las aristas de la cara lateral. ¿De acuerdo? Entonces el perímetro cumple con la misma función. ¿Dónde cambia, verdad? O cumple con la misma ecuación. ¿Dónde cambia? Pues cambia en el área, ¿verdad? Y es donde les digo que todas las partes son importantes porque necesitamos lo siguiente. Para el área, la fórmula o la ecuación es la siguiente. Es un medio del apotema multiplicado por perdón, por el perímetro de la base más el área de la base. Es decir,
tenemos que conocer cuál o cómo se calcula, y por eso es importante el nivel uno, ¿verdad? Tenemos que saber cómo se calcula el área de la figura, de cualquier figura geométrica plana, ¿verdad? En este caso del pentágono podría ser, ¿verdad? ¿Sí? Porque necesitamos el área de la base. Necesitamos saber el apotema y también necesitamos saber el perímetro de la base que nos lo da la arista básica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que es importante siempre saber el apotema o que podamos calcular, ¿verdad? Porque a veces no nos los pueden dar como dato, pero es importante que sepamos calcular el apotema, ¿sí? El perímetro de la base, que en este caso sí es importante esta arista. Y por supuesto que conozcamos el, la arista de la cara lateral, ¿verdad? La medida de la arista de la cara lateral. Bien, y el volumen, pues, es multiplicar el área de la base por la altura, es decir, el área de la base otra vez, ¿verdad? Que si tenemos nosotros, pues, el área total, digamos, pues ya no necesitamos calcular el área de la base porque podríamos descubrirlo, ya sea despejando o que ya lo tengamos como dato, ¿verdad? Y al mismo tiempo necesitamos entonces la altura. ¿Sí? Entonces se dan cuenta de que, como les había dicho anteriormente, pues todas las partes son importantes para calcular perímetro, área y volumen. A excepción del vértice, ¿verdad? Que pues el vértice no nos sirve para calcular nada, pero sí es importante como concepto de pirámide, porque se dan cuenta de que el vértice, todas las aristas de las caras laterales van a dar a un mismo vértice y es una diferencia enorme con las otras figuras, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda respecto a esto? Está bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Está bien, Excelente. Bien, y ahora vamos a ver una figura muy particular, ¿verdad? De hecho, lo mencioné la semana pasada, que era una figura muy particular, con muchas curiosidades, y pasa lo mismo cuando nosotros vamos a polígonos regulares, que de hecho esta no entra en los polígonos regulares, pero sí quise añadirla, no como polígono regular, sino porque me pareció bastante curioso y me pareció muy importante que ustedes conocieran este concepto, ¿verdad? Por eso lo metí dentro de este tema, aunque sí tengo que hacer la aclaración, ¿verdad? De que no es un polígono regular, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos a ver la esfera, ¿sí? Esta, si se dan cuenta, pues es una esfera del dragón de Dragon Ball Z, ¿verdad? Y pues la particularidad que tiene es que no tiene perímetro, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues el perímetro por está compuesto por segmentos. Ahora, ¿cómo podemos entonces nosotros hallar el perímetro de una figura que no tiene segmentos? ¿Verdad? No se puede. Entonces, por esa razón, esta esfera no tiene perímetro, porque no tiene segmentos donde nosotros podamos calcular. ¿De acuerdo? Pero sí posee área y volumen, ¿verdad? Entonces vamos a ver, por ejemplo, algunas de las partes importantes. De hecho, hay una sola, aquí hay varias partes, de hecho las habíamos visto también en la sesión anterior, pero es importante recordarlas, ¿verdad? Y de hecho se van a dar cuenta de que para la esfera es mucho más fácil todo, porque todo gira en torno a una situación, ¿verdad? O a una parte en específico, que es el radio. Todo, sea círculo, sea esfera, ¿verdad? Todavía no hay figuras de 4 dimensiones. No sé si van a ver en algún momento cuando avance la matemática, no sé. Según la teoría de cuerdas, perdón, puede ser que sí, pero nunca se sabe, ¿verdad? Entonces, hasta ahora, en todas las figuras que tengan como base el círculo, siempre vamos a tener el radio como eje de sus cálculos, ¿verdad? Sí, entonces, precisamente, ese es el eje de los cálculos para el área y para el volumen, ¿sí? Para el área y el volumen de una esfera, pues tenemos que el área está determinada por 4 veces pi por radio al cuadrado.
Y el volumen está determinado por 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Sí? ¿Sí? Como les digo, vuelvo a repetir, no es un polígono regular, ¿verdad? Pero sí creí importante como aprender el concepto del cálculo de medidas de esta figura. ¿Sí? Algo importante sobre perímetro, área y volumen es que recuérdense que el perímetro siempre se da en unidades lineales, ¿verdad? Pueden ser centímetros, metros, pies, eh, varas, lo que, pues, en la medida que estemos utilizando o la dimensional que estemos utilizando y siempre van a ser en lineales, ¿verdad? En unidades lineales. El área en unidades cuadráticas y el volumen en unidades cúbicas, ¿verdad? Para el área, pues centímetros cúbicos, metros cúbicos, perdón, metro cuadrado, centímetro cuadrado para el área, ¿sí? Y en el caso del volumen, ahí sí, ¿verdad? Metros cúbicos, centímetros cúbicos, ¿sí? Ya para el volumen, pues ya es cúbico todo, ¿verdad? Muy bien. ¿Hay alguna duda? Está bien, Lick. Como les digo, creo que estos conceptos, pues ustedes ya los dominan bastante, ¿verdad? Entonces creo que por ahí, pues ya podemos empezar con la práctica y vamos a ver algunos ejercicios, ¿verdad? Aquí tenemos entonces que tenemos un prisma, ¿verdad? Este prisma tiene pues su arista de la cara lateral mide 4 metros y la arista básica mide 1,20 metros. Con estos datos, ¿qué creen ustedes que podemos calcular? ¿Será que podemos calcular área, perdón, perímetro, área y volumen? ¿Podemos calcular solo área? ¿Podemos calcular solo perímetro? ¿Qué creen ustedes que podríamos calcular? ¿Qué creen ustedes? La fórmula de cada uno de ellos no la tiene ahí, Lick. Disculpe. Aquí está. El perímetro, perdón, permítanme. Ajá, podríamos calcular volumen, dicen por ahí, podríamos calcular, bueno, si podemos calcular volumen, podemos calcular área, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, les comento que, por ejemplo, eh, ustedes ya vieron las fórmulas, ¿verdad? Pero algo interesante del prisma es que, por ejemplo, nosotros podemos, y de hecho de cualquier figura volumétrica, es que para calcular el área nosotros lo podemos hacer de dos maneras distintas. Con una fórmula o utilizando lo que se llama área de figuras combinadas. No sé si ustedes recuerdan el tema o saben del tema, ¿no? Bueno, pues el área de figuras combinadas es cuando nosotros tenemos varios polígonos, ¿verdad? En este caso, pues tenemos polígonos que son muy parecidos entre ellos, pero por ejemplo, podríamos tener, no sé, voy a tratar de dibujar algo por acá, podríamos tener, por ejemplo, esto, ¿verdad? Que sería una casa. Y supongamos que esta casa por acá tiene una chimenea, ¿sí? Que tiene más o menos esta forma, ¿sí? Entonces,
esta puede ser una figura combinada. ¿Por qué? Porque tiene un triángulo, tiene un cuadrado, acá puede tener un rectángulo, y esto yo quería que simulara una semiesfera, ¿verdad? Pero no me salió tan bien. Entonces no soy tan hábil dibujando. Entonces esta es una figura combinada. Y para nosotros obtener el área de la figura combinada, pues lo que podemos hacer es obtener el área de cada una y sumarla. Es decir, el área del triángulo más el área del cuadrado más el área del rectángulo más el área del semicírculo. Y eso sería el área de la figura total, y es una figura, es un área de la figura combinada. Entonces, para los polígonos regulares, pues también tenemos esa opción, ¿verdad? De hacerlo mediante ese concepto. ¿Por qué? Porque también es una figura combinada. ¿Qué se combina? Dos bases y cuatro caras. Es decir, tendríamos que tener entonces el área de la cara y el área de la base, y entonces contar cuántas veces está la base, en este caso 2, y entonces sería 2 veces, ¿sí? El área de la base, ¿sí? Más cuántas veces está el área de la cara, o cuántas caras hay, ¿verdad? En este caso serían 4. Por lo tanto sería 4 veces, ¿verdad? Porque hay 4 caras, el área de la cara, ¿sí? Esa sería la forma de cómo nosotros podemos obtener el área de un polígono regular, ¿verdad? Y de hecho resulta un poco más sencillo si lo hacemos así cuando no tenemos muchos datos, ¿verdad? En este caso entonces sí se puede obtener el perímetro, el área, y por supuesto podemos obtener entonces, o deberíamos de poder obtener el volumen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el volumen depende mucho del el área. Entonces, pues prácticamente si tenemos el área, ¿verdad? Podemos entonces descubrir el volumen, que el volumen pues es simplemente el área de la base, ¿sí? El área de la base, una vez el área de la base multiplicado por la altura, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y la altura está dada, o puede ser, en este caso, en el prisma, está dada también por la arista, ¿sí? Está dada por la arista. La altura también puede ser la arista. No siempre, ¿verdad? En algunas figuras no se cumple, pero en los polígonos regulares, cuando es un prisma, ahí sí, ¿sí? Entonces, podemos observar que ya tenemos los datos que necesitamos. Voy a llevar esto a una hoja en Word, ¿sí? Voy a descartar acá y voy a llevar esto a una hoja de Word y vamos a empezar a resolver el ejercicio. ¿De acuerdo? Ahorita les comparto la, la hoja. Permítanme un segundo. Ah, aquí está. Muy bien. Entonces, por los datos que tenemos, lo vamos a resolver de la siguiente manera. Por acá. Vamos a resolver entonces el perímetro, ¿verdad? Que le prenda la bomba. Dice. Que se la venda. No sé qué, cuidado con su micrófono, no sé qué. Sí, pero vea, a mí como los compañeros son más que todo los que tenemos que ver si sí o no. Cristian, No creo que tiene su micrófono encendido. le Gracias, muy amable. Entonces, vamos a ver el perímetro, ¿verdad? El perímetro entonces sería la suma de todas de todos los lados que hay. Si dan cuenta, tenemos 4 lados en las bases y tenemos 2 bases. Por lo tanto, sería 8 veces la medida de la arista de la base. 8 veces la arista, ¿sí? Y a eso le vamos a sumar las veces que haya una arista de la cara lateral. En este caso, 4, ¿verdad? Es decir, 4 veces
lo que mide la arista de la cara lateral. Y luego pues sustituimos los datos que tenemos, ¿verdad? En este caso, P es igual a 8. Y aquí recuerden siempre que yo les he dicho que sustituyan entre paréntesis. Esto es muy importante, ¿sí? Y creo que también deberían de aplicarlo con los estudiantes que sustituyan siempre dentro de un paréntesis. ¿Cuánto mide la arista básica? Pues mide 1.20 metros, ¿verdad? Es importante usar las dimensionales. Y acá también tenemos más, ¿verdad? 4 veces lo que mida la arista de la cara lateral, que es 4 metros. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente, resolviendo paréntesis, tenemos que 8 por 1.20, y si pueden usar calculadora, ¿verdad? Para hacerlo un poquito más rápido. Tenemos 1.2 o 1.20 por 8 es 9.6. 9.6, ¿qué? Metros, ¿verdad? ¿Sí? La dimensional se mantiene, metros. Más 4 por 4 metros son 16 metros, ¿sí? 16 metros. Entonces, 25.6. 25.6, ¿verdad? Muy bien. Aquí tendríamos entonces que P o el perímetro es igual a 25.6 metros, ¿verdad? ¿Sí? Y se dan cuenta, es lo que habíamos hablado antes, ¿verdad? De que se da en unidades lineales, metros lineales. ¿Sí? Bueno, con estos datos podríamos empezar nosotros a realizar lo siguiente, que es el área, ¿verdad? Entonces tenemos que, para el área, habíamos dicho que era 2 veces el área de la base, perdón, el área de la base más 4 veces el área de las caras, ¿verdad? El área de las caras. Bien, esta podría ser entonces nuestra ecuación. Y ahora podemos empezar a sustituir los datos, ¿verdad? En este caso ven ustedes que es muy fácil obtener las caras, perdón, obtener el área de la base y obtener el área de las caras. ¿Sí? El área de la base, ¿cuánto creen ustedes que sería? Si la base es un cuadrado, ¿verdad? Es un cuadrado y mide 1.20 metros. ¿Cuál sería entonces el área de la base? 1.20 por 4. 1.44 metros cuadrados, ¿verdad? Siempre es importante la dimensional y la dimensional que también se eleva al cuadrado, ¿verdad? Es decir, metros cuadrados. Bien, luego tenemos más 4 veces el área de la cara lateral. Y si la cara lateral, vean que es un rectángulo, no es un cuadrado, ojo, ¿no? Es un rectángulo, por lo tanto el área se calcula base por altura. La base sería, pues puede ser cualquiera, ¿verdad? La base puede ser 1.20 y la altura puede ser 4, ¿verdad? Perfectamente. O al revés, cualquiera, dependiendo de la posición en la que ustedes lo observen, ¿sí? Entonces sería base por altura, sería 4 por 1.20 metros, ¿verdad? Ambos metros. Entonces sería 4 por 1.2, 4.8, ¿verdad? 4.8 igual metros cuadrados, ¿sí? Metros cuadrados. Cuando se dan cuenta, pues el área es un poco más trabajosa, lleva un poco más de cálculos, pero tampoco es complicado, ¿verdad? Bien. Entonces, tenemos lo siguiente. El área sería 2 por 1.44, Lick, perdone, a mí no me quedó claro de dónde salió el 1.44. ¿no? Es la área de la base, ¿sí?
Eso quiere decir que vamos a la base y calculamos el área. Como es un cuadrado, entonces sería 1.20 al cuadrado, ¿verdad? O 1.20 por 1.20, ¿sí? Y 1.20 por 1.20 es 1.44. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí tendríamos, ¿verdad? 2 por 1.44, que es 2.88 metros cuadrados también, ¿verdad? Recordemos eso siempre, metros cuadrados. Metros cuadrados y aquí tendríamos más 4 por 4.8, que serían 19.2, si no estoy mal. Ustedes me corrigen ahí. No me quiero equivocar. 4 por 4.48, ¿cuánto sería? 19.2. Gracias, mi amor. Ahí está. 19.2, igual, ¿verdad? Metros cuadrados. Bien. Y por último, entonces sería la suma de esto, ¿verdad? Que sería 22.08, ¿sí? Metros cuadrados. ¿Sí? Ustedes me corrigen si no es así. Sí, 22.08. Ok, entonces ahora solo faltaría el volumen, ¿verdad? Y pues el volumen sí me gustaría que ustedes lo hicieran. ¿De acuerdo? Que me puedan dar sus respuestas ya sea por chat o pues si quieren activar su micrófono. Les voy a dejar aquí la ecuación, ¿sí? Sería área de la base. Y vean que por eso es importante sustituir en paréntesis, porque el área de la base ya sé cuál es. Es esta, ¿verdad? No es esta, sino que es esta. Entonces el estudiante ya sabe que ya tiene el área de la base, ¿sí? Y va a tomar como referencia lo que está dentro del paréntesis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Área de la base multiplicado por la altura, ¿sí? Y la altura sabemos que es la arista que está por acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda entonces el volumen? 5.76, ¿verdad? ¿Correcto, Leslie? 5.76 y recordemos que el volumen se da en medidas cúbicas, ¿verdad? Entonces sería 5.76 metros cúbicos. Metros cúbicos. Ay, perdón. Está, metros cúbicos. ¿Sí? Perfecto. Excelente. Muy bien. Este documento igual se los voy a estar compartiendo en el Drive, ¿verdad?
Así que no se preocupen si no pudieron copiar por ahora, pueden copiarlo después cuando vean el documento ya subido, ¿verdad? Bien, vámonos entonces con la siguiente figura. Ustedes imaginarán cuál es, ¿verdad? Si vimos prisma, vimos pirámide y vimos esfera, entonces la siguiente, ¿verdad? Perfectamente es una pirámide, de la cual podemos obtener también el perímetro, ¿verdad? Sí, perímetro, área y volumen. ¿Sí? Voy a copiar la figura entonces, la llevo a Word y resolvemos entonces para esta figura. Recuerdo que ustedes ya tienen un poquito más de práctica acá, entonces creo que están muchísimo más preparados para realizar este ejercicio, ¿verdad? Ya que hicimos el anterior, ay, perdón, aquí. Eh, lo voy a dejar por acá y vamos a empezar. Entonces, para el perímetro, recordemos que necesitamos calcular todos sus lados, ¿verdad? Todas las aristas. Ahora, hay algo particular acá, que no nos están dando el dato de esta arista, ¿sí? Pero yo sé que en este caso el apotema, aunque les dije que no para todas las figuras en estos casos es la misma medida, pero en este caso, dada que es un triángulo regular o que es una figura regular, por eso les dije que para figuras irregulares es distinto, ¿verdad? El apotema no siempre va a ser igual a las aristas. En el caso de las figuras irregulares, en el caso de las figuras regulares tenemos la ventaja de que sí. Entonces podemos descubrir el apotema y así descubriríamos cuál es la arista, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, aquí hay algo interesante, ¿verdad? Que necesitamos el apotema. Si se dan cuenta, pues no nos dicen cuánto mide el apotema, pero nos dan los siguientes datos. El dato de la altura y el dato de este segmento que va del centro de una cara, de la arista de una cara, no, de la arista de una base, perdón, de la arista básica hacia el centro. Y particularmente forma un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que esta parte del apotema representa la hipotenusa, la cual podemos obtener a través del triángulo o la fórmula de Pitágoras, ¿verdad? El teorema de Pitágoras. Entonces vamos a hacer primero eso, ¿verdad? El triángulo, el teorema de Pitágoras, vamos a utilizarlo para descubrir el apotema. Eso quiere decir que el apotema es igual a la raíz cuadrada de la altura al cuadrado más este segmento al cuadrado, ¿verdad? Que pues en este caso no tiene un nombre específico, pero le podemos dar algún nombre, ¿verdad? Y lo vamos a llamar, fíjense que, permítanme, vamos a ver. Ahí está. Entonces, más, ¿verdad? Porque es la hipotenusa la que estamos encontrando. Cuando es la hipotenusa, pues es más, y cuando es algún cateto es menos, ¿verdad? Entonces tenemos la altura al cuadrado más el segmento, vamos a llamarle segmento, ¿sí? Segmento al cuadrado, ¿sí? Segmento al cuadrado. Bien, con esto pues ya tenemos entonces nosotros para seguir con esta ecuación y lo que voy a hacer es que voy a seguir en esta misma línea, es decir, perdón, es decir, acá. Muy bien. Entonces, sustituyendo datos, tengo que, esto sería, sustituyendo igual entre paréntesis, ¿verdad? 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Voy a continuar igual en esta línea. Y tengo que aquí hacer la raíz de 144, que es 12 al cuadrado, más 25.
sigo en esta misma línea y obtengo que la raíz cuadrada sería de 169. Y la raíz de 169, recordemos que la raíz podemos obtener dos valores, ¿verdad? Uno negativo y uno positivo. Pero por ser medidas, vamos a tomar en cuenta solo el número positivo. Sería número 13, ¿verdad? La raíz de 169 es 13. Por lo tanto, el apotema mide 13 centímetros. Pero sí, 13 centímetros, ¿verdad? 13 centímetros. Bueno, recordemos que acá, por ejemplo, sería, ¿sí? Si usamos las dimensionales, centímetros, aquí también centímetros, y aquí, igual que en el ejemplo anterior, serían centímetros cuadrados, ¿sí? Centímetros cuadrados. Disculpe, ¿Perdón? está realizando el procedimiento. ¿Sí? No se observa. Permítanme. Ahí. Ahí sí. Perdón. Entonces aquí sería centímetros cuadrados, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí ya descubrimos el apotema, ¿sí? Que sería esta parte de acá, con el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? 12, 5, ¿verdad? Bien, con esa medida del apotema, entonces nosotros ya podemos realizar diferentes ejercicios, ¿verdad? Podemos realizar entonces el perímetro. Habíamos dicho entonces que el apotema mide lo mismo que las aristas de la cara lateral. Por lo tanto, podemos usar la técnica de perímetro que estábamos utilizando para el prisma, ¿verdad? En este caso, como solo hay una base, podemos ver el perímetro eh, de esta base, ¿verdad? Más el perímetro de las caras. Entonces, el perímetro de la base, ¿sí? El perímetro de la, perdón, el perímetro total sería el perímetro de la base, ¿sí? Perímetro de la base más el perímetro de las caras. ¿Sí? ¿Cómo obtenemos eso entonces? ¿O cómo lo descubrimos? Bien. El perímetro de la base sería 4 veces el lado de la base, ¿verdad? Que es 10. No se vayan a confundir con este 5. ¿Sí? Es 10. Y el perímetro de la cara sería tantas veces aristas hay en la cara, que serían 4, ¿verdad? Y la medida de la arista, que sería la misma que el apotema, en este caso, 13, ¿verdad? Entonces tendríamos lo siguiente. El perímetro es igual a 4 multiplicado por 10 centímetros más 4, porque hay 4 caras, ¿verdad? Por lo tanto hay 4 aristas, multiplicado por 13 centímetros. Esto ya lo podemos resolver nosotros. Lo voy a hacer de forma abreviada por acá. Sería 40 más 52. Serían 92 centímetros. Lo que mide el perímetro, ¿verdad? Ustedes me corrigen. Por favor, hagan la operación y me dicen ustedes si está correcto. Está bien, Lick. ¿Sí? Gracias, muy amables. Entonces, ahora vamos con el área y el volumen. Pueden usar, como les dije, la técnica de esa combinación entre áreas o pueden utilizar la fórmula, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me gustaría que ustedes lo hicieran y que me den el resultado. Yo les voy a dejar la fórmula por acá y ustedes se encargarían de darme el resultado. Acá tendríamos área de la base más
En este caso solo es una, ¿verdad? Área de la base solo es una porque solo hay una base, ¿sí? Y aquí sería 4 veces porque hay 4 lados. Ah, el área de la cara, ¿sí? Entonces, esta sería la fórmula, área de la base y área de la cara, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría que ustedes realizaran este ejercicio con los datos que tienen acá, ¿sí? Algo importante es qué dato tomarían, porque recuérdense que el triángulo es base por altura, ¿verdad? ¿Qué tomarían entonces como altura? ¿Sí? Toman la altura que está establecida acá de 12 centímetros o el apotema. Sí, esa es tal vez sería una de las dudas, ¿verdad? En este caso, recuérdense que el triángulo pues tiene varias alturas o puede tener varias alturas dependiendo del tipo de triángulo, ¿verdad? En este caso, pues sí tomamos en cuenta esta altura. No vamos a tomar en cuenta el apotema como una altura, sino la altura real de la figura, ¿verdad? Que es de 12 centímetros. Entonces, ya con esos datos, ¿cuál sería el área total de la figura? Pueden hacer ahí ustedes sus cálculos y me dicen la respuesta. Perdón, tuve que ir a cargar mi celular. Muy bien. Aquí estoy yo haciendo ya mis cálculos para comprobar si aciertan ustedes. Bien, yo ya tengo un resultado por ahí. No sé cuánto les dio a ustedes. Lo pueden hacer a través del chat o pueden activar su micrófono. ¿No? ¿Todavía no hay respuesta? Por ahí en el chat. 58. Vamos a comprobar ahorita, ¿sí?
Muy bien, voy a ir resolviéndola para que ustedes vean cómo va el desarrollo, ¿verdad? Aquí tendríamos entonces el área de la base, ¿sí? El área de la base que es, la base es cuadrada, ¿verdad? ¿Sí? La base es cuadrada y mide 10 centímetros, por lo tanto sería 10 al cuadrado, que sería 100, ¿verdad? 100 centímetros cuadrados, ¿sí? 100 centímetros cuadrados, más el área de las caras laterales por 4, ¿sí? Más esto, ¿verdad? Entonces sería 4 veces el área de las caras laterales. Y vean que las caras laterales está compuesta por lo siguiente. Base por altura dividido 2. La base sería 10 y la altura sería 12, ¿sí? Eso me da acá 120 dividido 2. 120 dividido 2 es 60. Y 4 por 60 es 240. ¿Sí? 240 centímetros cuadrados, ¿verdad? Centímetros cuadrados. Y entonces esta suma, ¿verdad? Ya es lo más fácil, serían 340 centímetros cuadrados, ¿verdad? Sería el área total de la figura, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, vamos a tener una pausa de unos 10 minutitos, ¿verdad? Vamos a regresar a las y 23, ¿les parece? A las y 23. Y vamos a regresar para la parte del taller. Entonces, por favor, en estos momentos que puedan, pueden buscar tijeras, lápiz y hojas, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, los dejo descansar 10 minutitos y nos vemos entonces a las y 23. ¿De acuerdo? Gracias.
Muy bien, estamos de vuelta entonces para esta segunda parte, que es la parte del taller. Y bueno, el taller consiste en que vamos a hacer nosotros con papel y tijeras, ¿verdad? Vamos a construir, a tratar de construir dos polígonos regulares, un prisma y una pirámide, ¿verdad? Lo interesante es que ustedes pueden utilizar las medidas que ustedes quieran en la construcción de su prisma. Voy a colocar unos videos y voy a ir pasando el video para que ustedes vayan siguiendo las instrucciones y puedan ir construyendo sus figuras, ¿de acuerdo? Entonces, para esta parte del taller sí voy a requerir, por favor, que mantengan su cámara encendida para yo ir viendo cómo van ustedes en ese proceso de construcción, ¿verdad? Van a construir el prisma y lo interesante entonces, como les digo, es que ustedes pueden colocarle las medidas que ustedes quieran para después, y que es parte de su tarea, obtener perímetro, área y volumen de cada una de las figuras que ustedes construyeron, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, les voy a solicitar que por favor enciendan su cámara. Muchas gracias, muy amables. Sí, Cristian. Perdón, Eric, viera que yo todavía voy manejando de regreso para mi casa. Muy bien, de acuerdo. Los que puedan, por favor, les voy a suplicar que activen su cámara y a continuación pues les voy a mostrar el primer video, que es sobre la construcción de un prisma. En este caso pues ustedes pueden construir el mismo. Si ustedes le quieren hacer algún cambio, quieren innovar, pues estaría buenísimo, ¿verdad? Poder innovar en esa parte, ¿verdad? Para construir un prisma de diferente base, ¿verdad? Porque al final pues sabemos que el prisma, pues la característica que tiene es que tiene todas sus caras iguales, pero podríamos innovar en esa parte de la base, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir video, ¿sí? Y vayan tomando foto de lo que ustedes van construyendo, ¿de acuerdo? Permítanme, aquí está, aquí está. Muy bien. Vamos a ver, aquí está, perfecto. Muy bien. Perdón que mi internet está algo lento, pero ahí vamos. Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer un prisma cuadrangular. ¿Ven? El prisma cuadrangular que él tiene en la mano, pues precisamente tiene un cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ustedes pueden seguir el ejemplo, o si ustedes quieren pueden hacer un prisma triangular. Vean cómo son las instrucciones y pueden ir adaptando su figura, ¿verdad? Para hacer nuestro prisma cuadrangular utilizaremos un folio y poniendo una regla en paralelo a la parte izquierda marcaremos el centro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, entonces por favor, sigamos la primera instrucción, que sería esta, ¿verdad? Colocar una regla paralelo a la hoja que tenemos, ¿sí? Y marcar el cero. ¿Por qué es importante utilizar regla? Para que tengamos las medidas que después vamos a utilizar en nuestras, para hacer, hallar perímetro, área y volumen. Entonces, la regla en paralelo y marcamos el cero. Bien. Hacer de 4 centímetros de lado, marcamos el 4. Después, para el cuerpo dejamos el doble de espacio, del 8 al 12, y marcamos el 12. Y también marcamos los últimos 4 centímetros, el 16. Y trazamos... Si se dan cuenta, pues del 4 al 12 es el cuerpo o las caras, ¿verdad? De nuestro prisma. Entonces ustedes pueden diferenciar de esto, ¿verdad? Y hacer uno de 10,
pueden hacer uno de 8, pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿verdad? ¿Sí? Pueden hacer que el cuadrado sea de 2 por 2, como ustedes deseen. Lo importante es que vayan ustedes jugando con las medidas o pueden seguir el ejemplo tal cual lo está dando él. Hacen un punto en el 0, uno en el 4, otro en el 12 y otro en el 16. ¿Sí? Recuerden que en este caso, pues su figura tendría que terminar, o la regla tendría que terminar con la hoja en el 20, ¿verdad? Como mínimo. Ah, no, perdón. Ahí está bien, ahí está bien. Con que termine en el 16 está bien. Perdón. Bien. Lo que ustedes van marcando. Voy a continuar entonces con la explicación. Una línea desde el 0 hasta el 16. Después, en la parte de abajo, en la última marca, marcaremos una línea del 0 al 4 y dejamos marcando. Bien, entonces ahí hacen una línea recta en vertical y donde termina la línea, ¿verdad? Aunque esto es indiferente, ¿verdad? En realidad es indiferente, pero puede ser arriba o abajo, según ustedes vean. Bueno, de hecho tendrían que hacerlo en los dos lados, ¿verdad? Tanto abajo como arriba marcan una línea que mida 4 centímetros, ¿sí? 4 centímetros. Tanto en la parte inferior como en la parte superior, ¿verdad? Y esto ya se van a dar cuenta ustedes que, pues, prácticamente es la construcción del prisma, ¿verdad? Sí, ya se van dando cuenta que ya va tomando un poco más de forma. Muy bien. Continúo entonces. Y en la parte de arriba haremos lo mismo. Poniendo la línea del 0 recta, marcaremos hasta el 4, señalando con un punto el 4. Y poniendo la regla de arriba a abajo en los puntos finales, haremos una línea recta hacia abajo, hacia el 16, y marcamos el 12 y el 4. Esto es importante, ¿verdad? ¿Sí? Se marca el 12 y el 4, ¿verdad? Tanto en la parte izquierda como en la parte derecha de este rectángulo, ¿verdad? Bien, entonces veamos qué es lo que se hace a continuación. Y poniendo la regla ahora en esta posición, marcaremos. Vean que la pone en los puntos donde marcó, ¿verdad? En este caso en el 12. ¿Sí? Pone la regla en el punto 12 y lo que hace es trazar una línea recta del 4. La línea del 0 al 16. Ahí está. Marca una línea del 0 al 16, ¿verdad? ¿Sí? Y va a marcar, me imagino yo, los puntos 8, 12 y 16. Marcando el 16, el 2 y el 8. ¿Sí? Entonces hagan esta parte, ¿verdad? Se sitúan entonces en el punto 12 y de manera horizontal marcan una línea hasta el 16, hasta el número 16. Y luego marcan los puntos. El 16 ya va a estar marcado porque es el final. Y marcan los puntos 12 y 8. ¿Sí? Puntos 12 y 8. Si voy muy rápido, por favor me avisan y yo trato de ir un poquito más lento, ¿sí? Bien. Luego lo que me imagino que va a hacer es ir al punto 4, ¿verdad? Al punto 4 y marcar una línea allí, ¿verdad? Igualmente del 0 al 16 y volver a marcar los puntos que ya teníamos antes, ¿verdad? Que era el punto
el punto, este, el punto 16, que sería el final, el punto 12 y el punto 8. ¿Estamos? ¿Sí? Pueden ir adelantándose ustedes si quieren, pero es lo que va a hacer. Tenemos aquí marcado el 4 y en la parte de arriba haremos lo mismo. Marcaremos desde el 0 hasta el 16, marcando el 16, el 12 y el 8. Ahora ¿Sí? Y les debe de quedar una figura más o menos como esta. ¿De acuerdo? Y algo curioso, por ejemplo, de los polígonos regulares es que precisamente se llaman regulares porque mantienen una regularidad tanto en sus segmentos como en sus formas, ¿verdad? ¿Sí? Por eso se llaman polígonos regulares. Bien, ¿puedo continuar? ¿Sí? ¿De acuerdo? simplemente unimos los puntos. Bien, aquí fue en cámara rápida, entonces les voy a dar tiempo para que ustedes lo hagan ahí en tiempo real, ¿verdad? Unir los puntos que ya están marcados con una línea vertical. Bien, voy a continuar y vean el siguiente paso. Y haremos las solapas, es decir, dibujaremos una solapa en la parte del cuerpo, aquí. Sería como una pestaña, ¿verdad? En ese caso la pestaña pues no importa si no está recta, ¿verdad? Sino que nada más que tenga la pestaña, ¿verdad? Únicamente. Entonces, solo quiero que observen bien dónde van las pestañas para que puedan ustedes dibujarlas en su hoja, ¿verdad? Y dibujaremos otras 3 solapas, es decir, una aquí, otra aquí, otra aquí y otras 3, una aquí, otra aquí, otra aquí, en los cuadrados. Y ahora lo recortaremos. Con nuestra figura ya recortada, simplemente vamos doblando por las líneas hacia adentro, hacia abajo. Es decir, vamos doblando todas las líneas hacia Permítanme. abajo. Vamos doblando por las líneas. Ahí está. Quiero que vean dónde están las solapas, ¿verdad? O dónde están las pestañitas para que ustedes las puedan dibujar y les voy a dar ahí un tiempo para que puedan recortar también. ¿De acuerdo? Entonces ahí tomen su tiempo. Ustedes me indican cuando ya estén listos o listas. Cuando ya lo tengan recortado, por favor me comentan.
Yannick. Perdón, tenía desactivado mi audio. Les decía que vamos a ver entonces cómo se doblaría, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacerlo también. Y ahora lo recortaremos. Con nuestra figura ya recortada, simplemente vamos doblando por las líneas hacia adentro, hacia abajo. Muy bien. Entonces, recuérdense, las líneas, todas las líneas que ustedes realizaron, las doblan hacia adentro, ¿sí? Me gustaría que lo intentaran ustedes antes de ver el resultado que procede aquí en la, en el video. Veo que algunos todavía están recordando, entonces voy a dar un poquito de tiempo también. Ustedes me avisan si puedo continuar. Yannick, yo ya. Sí, muy bien. Pues ahorita pues faltaría nada más pegar esas pestañas que ustedes realizaron y que también doblaron, ¿verdad? Vean. Vamos doblando todas las líneas así. Para las caras de dentro, que nos vayan cogiendo la forma. Con nuestra figura ya doblada, lo que haremos será primero echar. Pues, ahí, ¿verdad? Pueden tener ahí a la mano, si no solo así armado, ¿verdad? Nada más, y después pueden pegarlo ustedes ya con más calma, pues pueden colocar goma en las pestañas, ¿verdad? Que dibujaron e ir cerrando su figura, ¿verdad? Y de esa manera ya les va a quedar el prisma, ¿verdad? Sí, ajá, cabal, muy bien, Leslie. Ahí puedo ver el suyo. Sí, si los demás pudieran mostrar también cómo les fue quedando. Muy bien, excelente. Y por ahí miro el de Glenda. Muy bien. Perfecto. Muy bien, excelente. Bien, entonces ahí estaría terminado, ¿verdad? Veamos la conclusión del video. Bien de pegamento, yo en este caso utilizo pegamento de barra.
Después pondremos bastante pegamento en las 3 solapas de la primera parte. Así. Después pondremos las solapas metidas aquí adentro y cerramos la primera parte del juego. Haced paciencia para que os quede. Cuando lo tengáis metido, simplemente es apretar un poco e ir pasando los dedos con pinza así suave a los lados. Fijaros. Así. Que quede centrado. Y así, de esta forma, ya tendremos hecho nuestro prisma cuadrangular. Espero que esté. Muy bien, entonces ahí terminaremos con esta parte del prisma cuadrangular, ¿verdad? Muy bien, excelente trabajo por todos ustedes. Ahí puedo ver sus prismas. Excelente, muy bien. Perfecto. Gracias. Bien, entonces ahora, ¿verdad? Vamos a armar lo que es una pirámide. La pirámide pues es un poco más sencilla, nos va a llevar un poco menos de tiempo, así que yo calculo que tenemos el tiempo estimado perfecto para realizar la pirámide. Nos lo va a enseñar este mismo chico que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces a continuación vamos a ver la pirámide, una pirámide triangular, ¿verdad? Entonces ahí pueden tener ustedes a la mano su papel, su tijera, su lápiz para ir dibujando, su regla también, ¿verdad? Y vamos a ver entonces el prisma triangular. Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer una pirámide de papel. Para hacer nuestra pirámide de papel empezaremos dibujando la base que yo tengo aquí dibujada. Tranquilos que es muy fácil, simplemente son 4 triángulos y los hacéis del tamaño que queráis la pirámide. Yo en este caso cogí 5 centímetros, desde el 0 al 5. Y lo que hice fue marcar cada línea, es simplemente marcar unos 5 centímetros, aquí igual, 5 centímetros, y así con cada triángulo. Yo recomiendo hacer primero el centímetro. Entonces, vean, dibujan un triángulo de 5 centímetros y a sus lados van dibujando o van formando otros triángulos de 5 centímetros cada uno. Pueden usar la medida entonces que ustedes quieran. Entonces, les dejo ahí la figura de muestra, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer el suyo. Ustedes me avisan cuando ya lo tengan. ¿De acuerdo? Gracias.
Yalik. Muy bien, excelente. ¿Ya dibujaron los 4 triángulos? Sí. Bueno, creo que miro ahí todavía algunos dibujando. Voy a dar un minutito más. Perdón. Muy bien, vamos a continuar entonces con el video. El paso siguiente para hacer nuestra pirámide sería hacer 3 aspas, que son las que pegaremos posteriormente. Sería aquí, en la izquierda de cada triángulo, haciendo 3. Empezamos. Les voy a dejar ahí el video para que ustedes vean dónde. Recuérdense que pues son a mano alzada, no necesitan que estén rectos porque Más al o menos se final queda así. no hace se falta van que a queden ver. muy rectas, pero sí algo anchas porque son las que pegaremos. Y ahora Perdón, ¿sí? Para que, ¿sí? Son las que necesitan ser algo anchas, eso sí, pero no necesitan ser de manera recta, ¿verdad? Entonces, ya que tengan dibujadas las pestañitas, procedan a recortar la figura. Les voy a dar ahí unos minutos también. Para que ustedes dibujen y para que ustedes recorten, ¿de acuerdo? Muy bien, estoy viendo ahí cómo algunos ya están armando su figura, ¿verdad? Yo creo que ya con el ejemplo que vimos anteriormente, pues ya podemos, digamos, como adelantarnos, ¿verdad? A esta parte, que es la parte de recortar y pegar. Entonces, al igual como lo vimos en el ejemplo anterior, vamos a recortar y pegar esa figura y la vamos a pegar cuando nosotros juntemos los triángulos hacia adentro también, ¿verdad? ¿Sí? Hacia adentro. Bien. Por último, pero no menos importante, ¿verdad? Voy a compartir la asistencia con ustedes para que la puedan firmar. Les voy a compartir la asistencia y recuerden siempre que las tareas me las pueden enviar al link de tareas o me la pueden enviar, perdón, o me la pueden enviar también a la
a WhatsApp, ¿verdad? Tanto a mi WhatsApp personal como al WhatsApp de la clase, donde ustedes gusten, lo pueden estar enviando, ¿verdad? Sí, tienen ahí diferentes modalidades. Y recuerden siempre estar revisando las tareas, ¿verdad? Que están publicadas también en el Drive, que les comparto en la página, ¿de acuerdo? Otra cosa que les iba a comentar es que pueden, pues para la tarea, perdón, les resumo así rápidamente qué consiste, pues ustedes le toman fotografía de lo que hicieron, envían su fotografía perdón, envían su fotografía, no, copian y pegan la fotografía en su tarea, en su documento de la tarea, y también obtienen perímetro, área y volumen de sus figuras, ¿verdad? Y colocan ahí los datos, ¿sí? Ya veo ahí cómo procedieron a armarlo, muy bien, Glenda. Los demás, quiero ver sus triángulos. Excelente, muy bien con las figuras ahí, Italia. Gracias, gracias. Bueno, no les había dicho el nombre del taller y eso era por algo, ¿verdad? Si se dieron cuenta, pues ustedes eh, eh, prácticamente descubrieron el tema del taller o fueron haciendo el tema del taller. El nombre del taller era material concreto. Y vemos entonces cómo el material concreto nos puede ayudar a que la teoría que ya sabemos, a que esa teoría pues la podamos, digamos, concretizar mejor gracias a la práctica, ¿verdad? Entonces, perdón ahí por los chuchos están en un concierto ahorita. Disculpen. Entonces, eso, ¿verdad? Permítanme. Perdón. Entonces era lo que les decía, ¿verdad? El material concreto muchas veces nos ayuda a concretizar esa teoría y claro, en este caso de la geometría, pues es un poco más fácil jugar con ese aspecto, ¿verdad? El material concreto, pero siempre es importante el que ustedes lo utilicen en otras áreas de la matemática, ¿verdad? Para álgebra, los algeblocks, por ejemplo, para aritmética, el ábaco puede servir, ¿verdad? Hay mucho material concreto para otras áreas de la matemática que no son geometría, pero les invito a que ustedes puedan practicar y puedan experimentar con otro tipo de material también en sus diferentes clases. Les voy a pedir que dejen su cámara activada un momentito más en lo que yo tomo la foto para la evidencia. Gracias, muy amables. Ahí estamos. Y pues únicamente, ¿verdad? Hasta aquí estaría entonces la sesión del día de hoy. Espero que pues hayan aprendido y que hayan practicado bastante este tema. Es un tema muy, muy interesante. Y pues los invito entonces para la próxima sesión. Fíjense que les había comentado que iban a haber sesiones sincrónicas y asincrónicas, ¿verdad? Si se dieron cuenta, pues la del círculo tocaba asincrónica, ¿sí? Y la di presencial, bueno, no presencial, sino que sincrónica, debido a que habíamos tenido ya varias sesiones de esta manera, ¿verdad? Asincrónica. Entonces, la siguiente sesión, ¿verdad? Va a ser asincrónica y de ahí vamos a continuar entonces con el calendario de sesiones que ya teníamos, ¿verdad? Calendario de clases sincrónicas y calendario de clases asincrónicas, ¿verdad? Entonces, solo para recordarles eso, igualmente cuando lleguen un día antes de la sesión, yo les voy a recordar. Por acá nos acompaña el licenciado Herbert García. No sé si tienes algunas palabras para ellos o cerramos aquí la sesión del día de hoy. No, muchas gracias, Kevin. Únicamente agradecerle a todos que estén aquí asistentes, motivar a los chicos que están de forma sincrónica, que van a ver esta sesión, que también se puedan conectar. Siempre es importante porque pueden surgir dudas que se pueden resolver en el momento. Así que los felicito, chicos, quedamos por acá. Ya estamos a nada también de ir finalizando el diplomado, estamos ya a la mitad. Entonces, continúen así para poder terminarlo con éxito. Gracias, Kevin. Excelente sesión, ¿viste? Gracias, Herbert. Estamos casi a 3/4, si se dan cuenta, ¿verdad? Casi 3/4 de finalizar la sesión. 7 décimos, ¿verdad? En términos matemáticos. Entonces, igualmente ya casi vamos finalizando. Ahí vamos a preparar
las directrices de lo que va a ser la graduación ya casi, ¿verdad? Y bueno, entonces solo agradecerles, ¿verdad? Haber estado en la sesión de hoy y nos seguimos viendo de manera asincrónica y sincrónica en las próximas sesiones. Que tengan una feliz noche y nos vemos pronto. Gracias. Adiós. Feliz noche para todos, un gusto. Gracias.